presento, mi nombre es Juan David Vargas, estoy estudiando negocios internacionales. Estoy acá con mi invitado en la entrevista, Nelson Andrés Molina. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, ¿cómo están? Hola Juan David, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Nelson Andrés Molina Roa. Soy licenciado en Filología de la Universidad Nacional, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional, especialista en entornos virtuales de educación de la Escuela de Altos Estudios Argentinos y doctor en Educación y Lenguaje de la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica y la Universidad del Valle. También soy estudiante de Contaduría hasta cuarto, quinto semestre y me he desempeñado en varios cargos, en esencia docente. Primero en la Universidad Nacional durante aproximadamente 10 años, fui bibliotecario y también fui profesor en el área de lingüística. Luego pasé al programa de educación de la Universidad de La Salle, luego al programa de contaduría pública de la Universidad de La Salle y ya desde un tiempo estoy en el programa de negocios y relaciones internacionales de la Universidad de La Salle. Ah, listo. Soy docente. Entonces, tienes mucha experiencia de forma también internacional, o sea, tienes que tener mucha información de lo que está pasando afuera. Sí, sí, pues bueno, nosotros debemos tener un concepto amplio respecto a las relaciones internacionales y la geopolítica. Aprendemos bastante de eso, debemos inculcar a los estudiantes el estar observando el mundo no desde una perspectiva localista, sino desde una perspectiva internacional, no solo si quieren ser emprendedores, sino también si quieren pertenecer a multinacionales o quieren trabajar en empresas que se dediquen a las relaciones internacionales, también al emprendimiento internacional. Entonces, nosotros debemos estar enterados de lo que ocurre en el mundo. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Ecuador, que es algo que, pues, para bien o para mal, eso implica muchas cosas acá en Colombia. Y pues esa es una de las preguntas que yo tengo para ti el día de hoy. Que la primera pregunta es, ¿cómo influyen las elecciones de Ecuador en Colombia? Bueno, se puede ver desde varias perspectivas. Por supuesto, somos países hermanos, somos países que pertenecemos a un pasado histórico similar. Incluso fuimos países, un solo país en algún tiempo. Hasta el siglo XIX empezamos realmente a dividirnos, porque antes teníamos, aunque nos hayamos independizado mutuamente, teníamos muchas cosas en común. Pero aún así se mantienen tratados de libre comercio, tratados fronterizos, perdón, se mantienen relaciones comerciales y políticas, y lo que pasa en Ecuador, por supuesto, nos afecta a nosotros. Sobre todo, pues algo que nos afecta muchísimo en estos tiempos es la corriente política que gobierne. Cuando hay una mayoría de izquierda en los países latinoamericanos, todos los países que están cerca son afectados. Ese es el caso de, por ejemplo, de Venezuela. Y también cuando Ecuador estuvo gobernada por Correa, por ejemplo. Eh, Siempre si son de derecha los países, son afectados por los países de izquierda, y si son de izquierda por derecha, por supuesto, a nosotros nos toca estar muy pendientes de quién gana en los países vecinos. Y pues las elecciones en Ecuador pasadas pues tenían esa disyuntiva entre una candidata progresista y entre un candidato de derecha. Y pues por supuesto esas elecciones teníamos que tener en cuenta para nosotros también tomar decisiones como país. Ok, de forma económicamente viéndolo, ¿cómo nos afectaría a nosotros? O sea, los tratados de libre comercio, cómo nos afectarían? Bueno, nosotros tenemos unos tratados fronterizos y de comercio que nos permiten exportar e importar. Eh, y pues bueno, Ecuador no es uno de nuestros de nuestros grandes socios comerciales, y lo que se produce es muy poco, pero sí hay relaciones fronterizas, ¿no? Muchos ecuatorianos vienen a Colombia y muchos colombianos van a Ecuador. El turismo es muy importante y pues se ha tratado de hacer relaciones sobre todo turísticas, y yo recuerdo que los cueros era algo que se importaba mucho de Ecuador.
Otra cosa que es importante de Ecuador es que está dolarizado y por estar dolarizado pues tiene una economía, un movimiento económico un poco diferente a nosotros. Eh, bueno, tuvimos ya la prueba cuando hubo la crisis por la intromisión de Colombia atacando guerrilleros en la frontera colombo-ecuatoriana. No sé si tú cuando ahí estuviste, eso creo que estabas pequeño en esa época. Eso fue un poquito antes de pandemia. Hubo una crisis con el presidente Correa cuando el presidente de nosotros era el presidente Uribe y pues ahí se retó un poco esa relación económica, porque llegaron a cerrarse las relaciones entre Colombia y Ecuador durante algún momento, y Ujú. pues realmente no afectó mucho. Mira que Colombia supera, ¿no? Cuando Venezuela se separó de Colombia y perdió relaciones comerciales con Colombia, él era nuestro segundo destino en exportaciones, el primero era Estados Unidos, y logramos cambiar ese mercado venezolano por otros mercados internacionales. O sea, eso quiere decir que realmente no es tan grave lo que pasa en Ecuador a nivel económico. O sea, podríamos perderlo y Colombia podría seguir subsistiendo sus mejores cambios. Más bien ellos nos meten a nosotros un poco más. Más bien el problema es a nivel político, porque tendríamos un cerco de izquierda alrededor de un país de, bueno, perdón, estoy hablando del pasado, ahora somos de izquierda nosotros. Entonces, el tener un país de derecha, si ganara la derecha, bueno, ganó la derecha, si hubiera ganado la izquierda, pues sería un gobierno más cercano a Petro, un gobierno más cercano a Maduro, un gobierno más cercano a Brasil, y pues eso haría que de pronto fueran un poco más amables las relaciones. Pero creo que la economía no cambia mucho, ¿no? Con este país cuando cambian los gobiernos. Creo que seguimos de una manera similar y no nos afectaría tanto. Eso no creo que nos afecte mucho lo que pasa, gane izquierda o gane derecha. Ok. Em, la siguiente pregunta es, de los candidatos finalistas a la presidencia, ¿cuál era el mejor para Ecuador y cómo esto influye a Colombia? Bueno, decir cuál es el mejor y cuál es el peor se implica ya tomar una postura, ¿no? Una postura. Es muy difícil ser crítico y decir cuál es el mejor dentro de varios, dentro de bueno, realmente eran dos fuertes, ¿no? Era esta señora Luisa González y pues Daniel no, que ganó. Eh, ¿Cuál es la mejor y cuál es peor? Depende, pues, depende de la idea de país que tú quieres. Ecuador ha tenido una historia de corrupción, empezó con una historia de corrupción, aunque los ecuatorianos tienen algo muy, muy bonito que no tenemos nosotros, y es que los ecuatorianos van bajando al presidente que va haciendo corrupción. Ellos van cambiando de presidente cada cierto tiempo y los demás, algunos han estado en la cárcel, Correa mismo. eh, y pues eso es bueno porque en Colombia sí no pasa. Eh, Sin embargo, la corrupción en Ecuador y el AMPA en Ecuador y los grupos armados que cometen delitos también que se estaban creciendo demasiado en Ecuador. Entonces pienso que un gobierno fuerte que intentara frenar esa delincuencia era lo más necesario. Y pues eso es lo que prometía Daniel Noboa. Pues Daniel Noboa se llama el Bukele, se llama a sí mismo el Bukele ecuatoriano. Tiene unas ideas similares de mano fuerte contra el AMPA, de fortalecer a los militares, de ser estricto con los problemas de corrupción. Entonces, la verdad, yo pienso que eso sería lo mejor para Ecuador y creo que Ecuador está resurgiendo y está llegando a un mejor nivel. Bueno, hasta ahora ya muy poquito, ¿no? La segunda, bueno, por algo ganó las segundas elecciones otra vez, ¿no? Las reelecciones Novoa, ¿no? Pues porque estaba funcionando lo que él estaba haciendo, la gente está creyendo en él. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la cuarta y última pregunta, como para finalizar. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el presidente electo Novoa? Y si va a haber algún cambio en un futuro con las relaciones tanto políticas, sociales, económicas con Colombia. Bueno, Novoa tiene unas ventajas y desventajas, por supuesto.
Una ventaja es que es carismático, es un líder carismático, representa el nuevo movimiento de derecha, que es un movimiento de personas carismáticas, reaccionarias, estrictas y radicales a la hora de dar sus opiniones. Y pues eso es bastante llamativo, ¿no? O sea, es como lo que ahora llaman trompismo, porque bueno, son líderes populistas de derecha, es una manera extraña de definirlo, pero tienen como esa característica. Y por supuesto siempre su bandera es volver a los valores, guardar los valores nacionales de cada país. Cada uno de ellos dicen qué país guarda sus valores nacionales, liberarnos de las propagandas ideológicas y de los neomarxismos, y también, pero ponen seguridad y lucha contra el hampa, ¿no? Eso es como lo que caracteriza a ese tipo de líderes, pues Bukele, Trump, Noboa ahora, y pues ellos tienen esa ventaja, pienso que eso les da mucha fortaleza. Me parece que sus propuestas son muy concretas, y pues parecieran que esperan siempre a cumplirlas, ¿no? Porque además como no prometen mucho, sino cosas concretas, pues se puede ver si lo hacen o no. Pero tiene la ventaja de ser muy joven, la desventaja de ser muy joven, ¿no? De ser muy joven, ha cometido algunos errores tácticos, sobre todo políticos. Por ejemplo, cuando invadió la embajada mexicana, ¿no? Cuando permitió que se hiciera la invasión a la embajada mexicana, que fue un error táctico y político, ¿no? Aunque también tuvo su toque de nacionalismo, ¿no? Y algunos les gustó, ¿no? Algunos de los ecuatorianos les dio identidad, ¿no? Podemos tomarnos lo que necesitamos, o nos podemos decir que no. Eh, y bueno, han tenido críticas, ¿no? Y le han hecho muchas protestas. También ha generado protestas y ha generado lo que más le han criticado, que pues casi siempre a este tipo de líderes le critican eso, es que los militares que él favorece, pues se toman a veces, se toman se pasan de sus deberes, y se toman el poder y hacen daño, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en Colombia con los paramilitares. Ya hubo un caso de 3 niños ecuatorianos que fueron asesinados, y fueron asesinados por militares, y pues ahí ya le echan la culpa a Noboa de favorecer que los militares hagan cosas como esas, ¿no? Eran niños que fueron asesinados impunemente, y pues casi todo logramos demostrar que fueron los militares. Entonces tiene esos problemas, ¿no? Siempre la derecha, los extremos siempre llevan a eso. Entonces el problema es que si la derecha se extremiza mucho, pues pueden ocurrir estos problemas de matar personas que no tienen la culpa, o de ser demasiado estrictos, casi dictatoriales. Ok. Bueno, me preguntabas qué problema con Colombia. Bueno, estamos con, pues nosotros, el problema es que Colombia, eso implica un alejamiento. Pues Petro es de izquierda, ¿no? Y el hecho de que gane alguien de derecha en Ecuador ya aleja a Petro de Ecuador, ¿no? De por sí son muy frías las relaciones entre ellos dos, y poco se habla, ¿no? O sea, no hay una cercanía entre Ecuador y Colombia, ¿no? Y pues hasta ahora no ha habido ningún conflicto, pero pues hay un distanciamiento, el mismo distanciamiento que hay entre Petro y Bukele, o Petro y Trump. Entonces el hecho de que ya sea de derecha no va, pues significa que hay un alejamiento de Ecuador hacia Colombia. Ok, entiendo. Sí, estuvo muy interesante tu punto de vista, el hecho de que puedas profundizar muy bien los tres temas en los que tuvimos, te desempeñaste bien. Tienes un conocimiento del tema muy amplio, y eso es muy interesante debido pues, a lo que es el tema. Pero desafortunadamente ya se va a terminar la entrevista. Entonces, muchas gracias por la ayuda, muchas gracias por tu tiempo. De nuevo, vuelvo a decir, Nelson Andrés Molina, muchas gracias por estar en esta entrevista para la universidad. Mil gracias. Y que te vaya bien tanto en la universidad como en tu docencia. Juan David, bueno, espero que te sirva esto. Por supuesto,
hay muchos puntos de vista y lo importante es que tú te enriquezcas con varios puntos de vista, ¿no? De pronto tus compañeros lleven otras posturas y eso es lo que hace rico el aprendizaje, ¿no? Entonces aprovecha, también escucha las otras opiniones y pues espero que te sirva para que tú crezcas en lo que están aprendiendo en su carrera y pues para que aprendas mucho, para que lo apliquen, ¿no? Para que tomen decisiones. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias. bueno, un abrazo, dale.